Ok, sí. Entonces también ahora sería para pasar al siguiente libro, que sería La conspiración de Medea, que yo recuerdo haber visto una entrevista que tuvo por Juan Manuel Soaje Pinto, Ujú. donde explicó más o menos la tesis y de por qué, cuál es la importancia de esto, pero si podría resumirlo en poco tiempo, Sí, podría, tal vez, para la audiencia que no está familiarizado con eso. sí, a ver, básicamente es esto. Ese libro se escribe en el año 2018. Nosotros tuvimos acá en Argentina, en el Congreso, un debate para la aprobación en el Senado y bueno, en ambas cámaras, perdón, no solamente en el Senado fue donde se terminó de dirimir la cosa en contra de la legalización del aborto. Pero hubo un debate por un proyecto de ley que se presenta en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina para la legalización del aborto, y enseguida se llevó adelante, bueno, una convocatoria a expertos en medicina, o sea, expertos en distintas ramas del saber para hablar ante las cámaras y dar argumentos en favor y en contra de esta legalización. Obviamente nosotros y nuestro espacio está firmemente en contra y creemos y sabemos, mejor dicho, a quién y favorece y para quiénes responde esta legalización, ¿no? Estamos hablando de la IPPF, entre otras, ¿no? La International Planned Parenthood Federation, George Soros, Open Society y, bueno, y muchísimos otros sectores de una élite global que busca la disminución paulatina de la población mundial. Hay un problema geopolítico y demográfico que ellos quieren resolver y acelerar a través de la legalización, además de un gran negocio multimillonario detrás de la despenalización y legalización del aborto. Enseguida salieron las voces de la disidencia, entre las cuales estaba la mía, a dar los distintos argumentos en contra, y se publicaron muchos libros muy interesantes, ¿no? La mayoría de ellos basados en argumentos científicos, argumentos racionales, el libro de Corrachino, Geopolítica y Aborto, los aspectos geopolíticos que involucraba el aborto, Aborto ya, de Pablo Schurman, la cuestión legal, jurídico, financiera detrás del aborto. Y yo sentí que tenía que dar mi voz desde el campo de lo que a mí me gusta, que es un poco de la psicología y de la literatura. Es decir, yo veía que había muchos argumentos científicos racionales, pero que las banderas en favor del aborto, esta llamada marea verde, con el pañuelo verde, en distintas partes del mundo fue igual, en todas partes del mundo fue igual, el mismo color, los mismos emblemas. A vez de ser algo digitado, no obedecía o hacía caso omiso a los argumentos científicos racionales que se pudieran imponer. Entonces yo traté de desmenuzar cuál es el relato que hay detrás de la problemática del aborto. Y para poder legalizar algo que para mí es evidente que se trata de un asesinato, desde el punto de vista científico, y porque además así están los tratados internacionales con jerarquía constitucional argentino, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? La Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Es decir, no está en discusión que el momento de la concepción es lo que, digamos, el cigoto, digamos, la nueva vida con sus propios, digamos, escala cromosomática y su propio ADN, es una vida nueva, y abortarlo a las 14 semanas, como proponía la ley, era matar una vida. Eso no estaba en duda. Sin embargo, había detrás de todo esto una justificación que yo en el libro llamo con el término de dolicuescencia. La dolicuescencia es una propiedad que tienen algunos metales, algunos materiales, de disolverse con el tiempo con la absorción de la humedad del aire. Es decir, este fenómeno, que es una metáfora, desde luego, de la dolicuescencia, es que el discurso de los argumentos científicos se disolvían con el contraargumento del victimismo de la mujer sufriente, de la mujer que se tiene que hacer un aborto clandestino, de la mujer que está sometida a un régimen patriarcal, que está, bueno, en una situación
de indiferencia de una sociedad que la carga con el peso de tener que sobrellevar 9 meses un embarazo muchas veces no deseado, etcétera, etcétera. Es decir, la justificación del aborto estaba precedida por una victimización de la mujer. Entonces yo veía que el feminismo, para combatir a ese patriarcado, que es en realidad una entelequia, una construcción difícilmente falsable o científicamente comprobable, un constructo artificial de una feminista llamada Kate Millett, Catherine Murray Millett, más conocida como Kate Millett, la idea del patriarcado, para oponerse a ese machismo de la sociedad y demás, terminaba pidiendo no leyes más duras contra violadores o contra los maltratadores, sino que terminaba pidiendo la legalización del más inocente y del más débil en toda esta ecuación, que era el niño por nacer. Y me hizo acordar profundamente a una tragedia griega que escribe Eurípides. Pues sabés, Alejandro, que hay 3 grandes tragediógrafos griegos, o por lo menos son los más importantes: Sófocles, ¿no?, Esquilo y Eurípides. Y en las grandes Dionisias, ¿no?, salió en segundo lugar, creo que sacó, no, el tercer lugar salió Medea de Eurípides en una olimpiada, que compitieron, ¿no? Euforión, que era sobrino de Esquilo, sacó el primer lugar, que compitió Eurípides, sacó esta historia acerca de Medea, un personaje sumamente afamado por lo que es otra mitología, pero una épica griega, una epopeya griega, que es las aventuras de Jasón y los argonautas, ¿no? Jasón, el gran héroe de Iolcos, que para reclamar su trono tiene que ir a buscar el vellocino, lo mandan a buscar el vellocino de oro. Y él es ayudado por la hechicera, instruida por su tía Circe, que también es otra hechicera muy importante porque aparece en la Odisea, otra epopeya homérica. En la Odisea de Homero aparece Circe. Bueno, la sobrina, que es Medea, es una joven hechicera, hija del rey Eetes, que era el que tenía el vellocino en su reinado. Se enamora de Jasón y lo ayuda a recuperar el vellocino, a triunfar sobre sus enemigos. Incluso deja su tierra, deja Iolcos, mata a su hermano, traiciona a su padre, deja su patria, deja todo para irse con Jasón. Incluso ayuda a Jasón a vengarse de su enemigo, su malvado tío, que lo había mandado a buscar el vellocino un poco para sacárselo de encima, ¿no? Entonces, a ver, la historia transcurre un poco, ya la tragedia, me refiero a la inspiración de Eurípides, transcurre ya en la época de aplomo, 10 años después de que ellos, vengando a sus enemigos, se van a vivir a Corintios. Por eso se circunscriben lo que son las tragedias de las grandes Corintias, junto con la obra de Sófocles. Medea, al haber dejado todo por Jasón, queda de alguna manera supeditada a su voluntad, a su suerte, y Jasón la traiciona de una manera artera, de una manera cobarde, que es abandonándola. Es decir, él la abandona y busca refugio, también por una cuestión de poder, casándose o enamorándose de Glauce, también llamado Glauca, ¿no?, la hija del rey de Corintios. Entonces, la tragedia se desencadena cuando Medea, por venganza al ultraje que comete Jasón contra ella, en vez de decidir vengarse de él, de hacerle un mal directo, decide dañar a Jasón matando a sus propios hijos, los hijos que tenía con Jasón, ¿no? Medea asesina a sus propios hijos. Y vos sabés, Alejandro, que en psicología y en psiquiatría hay un síndrome estudiado, ¿no?, científicamente, que es de algunos pacientes psiquiátricos que matan a sus hijos por venganza de su cónyuge,
es decir, de su otro progenitor, que se lo conoce como síndrome de Medea. Es decir, buscan hacerle un daño a su amante, matando a sus propios hijos. Y ese síndrome de Medea, así como Sigmundo Freud habló de la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles, para explicar ciertos procesos del psiquismo humano, del desarrollo psicosexual de los seres humanos, la psiquiatría establece que el síndrome de Medea es muy común que se pueda ver o presenciar también en la sociedad. O sea, yo lo que creo es que vivimos en una sociedad que al cultivar los disvalores del aborto, incluso transformarlo en una política de Estado, una estatización del aborto, sufre de un síndrome de Medea, bien digo, de tipo social, de tipo colectivo. Es decir, es como una especie de psicología social imbuida en este síndrome de Medea, donde la cultura feminista de la actualidad busca vengarse del patriarcado, pero no haciéndole ningún mal directo, sino renunciando a, digamos, a la maternidad como una bendición y convirtiéndola en una suerte de castigo. Entonces tenemos el feminismo actual de tercera ola, radical, también llamado hembrista, que destruye la feminidad, como Medea lo hace envenenando a Glauce, y destruye a sus propios hijos. Es decir, una nueva forma de maternidad que ya no es facilitadora de la vida, sino que tiene la potestad de dar o quitar la vida de sus propios hijos. Es decir, si la mujer lo quiere, el hijo nace, y si no quiere, lo mata. Eso es el aborto, ese es el gran drama del aborto de nuestra época. Es la mujer que dice poder elegir sobre su cuerpo, pero es que está matando a otro. Como hace Medea matando a sus hijos y escapando en el carro de Helios, dejando a Jasón herido y humillado sin sus hijos, sin poder enterrarlos, sin poder verlos en su lecho de muerte, porque se los lleva, los cadáveres de los hijos se los lleva con ella. Es decir, Medea de Eurípides representa el mejor retrato arquetípico de los tiempos actuales, donde lo femenino se ha transformado, desdibujándose a sí mismo, renegando de su propia esencia, que es, insisto, la facilitación de la vida, y matando con ello lo más sagrado que hoy puede tener la mujer, no sin dolor, obviamente, el dolor del parto, que es ser facilitadora de la nueva vida por nacer. Hoy la mujer ha sido puesta en enemistad con esa función esencial para la especie humana, que es la facilitación de la vida. Entonces Medea, que además reviste todas las características de ser la primer feminista, porque es una mujer aguerrida, pero también una mujer hechicera, que practica algo que hoy podría ser vinculado con la brujería. Medea es el arquetipo de la mujer, insisto, hechicera, que digamos que no es la mujer dulce y complaciente, que hoy podremos decir el feminismo tilda como la mujer sometida. Es una mujer que reniega de la vida del hogar y que busca, no sé, cierto desafío, ¿no? Y también se ve, obviamente, invadida por un profundo odio y bueno, y que se ve invadida por la venganza. Yo creo que es el retrato más certero, y como todo está en los clásicos, como todo está ya en la Grecia antigua, me pareció que era el retrato más certero de los tiempos que estamos viviendo, y lo expresé haciendo una analogía. Lo interesante del libro es que voy y vengo en el tiempo, o sea, describo elementos de la tragedia griega y explico los arquetipos en la actualidad. Y vemos cómo esos arquetipos se reescriben y aparecen en los acontecimientos actuales de una manera sin igual. Entonces, hablo del arquetipo presente en los elementos de la tragedia de Eurípides y muestro ejemplos prácticos, actuales, del flagelo que está generando este feminismo radical abortista en los tiempos actuales. Esa es la tesis central del libro que expliqué en su momento con Juan Manuel y que de alguna manera estoy tratando ahora de resumir.
en resumidas cuentas, retratar.